al profesor Fernando Hola, Tomás Pérez Zamudio, así es. el cual nos va a conceder una pequeña entrevista. Este profesor se quiere presentar. Ok, bueno, sí, como ya bien mencionas, mi nombre es Fernando Tomás. Yo estudié licenciatura en Ingeniería Mecatrónica y después realicé un posgrado, es decir, una maestría en Ingeniería Mecánica. Actualmente, entonces, estoy como profesor de la Universidad de Guanajuato para la carrera de Ingeniería Mecatrónica y también para algunas materias de Ingeniería Mecánica. Eh, Prácticamente abarco muchos bloques de la ingeniería al momento de impartir clases, entonces puedo llegar a impartir clases de materias, matemáticas, digamos, elementales para cualquier ingeniero o ingeniera, o materias ya especializadas que son ya de final de carrera. Pero pues en el día de hoy me parece que vamos a hablar de un tema en específico, ¿verdad? Sí, vamos a hablar sobre la importancia de la factorización. Ok, muy bien. Para usted, ¿qué es la factorización? Ok. Me agrada que inicies con esta pregunta porque uno siempre se debería preguntar eso cada vez que está estudiando algún tema, ¿vale? Eh, ¿Qué es la factorización? Nosotros, por ejemplo, tendríamos que partir que el tema o el proceso de factorizar está dentro de un bloque o de una materia o de un curso matemático que se conoce como precálculo, ¿sí? Esta materia o aquella materia de precálculo pues su nombre es muy explícito. Viene como una antesala a esa materia de cálculo, que es una rama bastante importante de las matemáticas. Entonces, ya regresando otra vez a precálculo, un tema o un tópico muy, muy importante es precisamente el cual estamos centrándonos el día de hoy, que es el tema de la factorización, ¿sí? Y la factorización, entonces, ¿qué sería? Bueno, pues bastaría con ver a lo mejor algún temario ahí que tengamos de cuando nosotros estudiamos precálculo. ¿Qué tema viene antes? Entonces, casi siempre va a venir el tema anterior a factorizar será el de productos notables, ¿ok? Recordemos nada más muy breve, también para no durar aquí mucho tiempo. Este, bueno, pues el tema anterior de productos notables, eh, tenemos entonces que recurrir y siempre es parte del proceso de lo que se conoce como investigación. ¿Qué significan las palabras? ¿Qué significa producto? Entonces, producto es la operación matemática, que de hecho es una de las operaciones fundamentales del álgebra, conocida como multiplicación, ¿ok? ¿Multiplicación entre qué? Alguien podrá preguntar. Bueno, multiplicación entre dos términos, dos o más términos matemáticos, ¿vale? Entonces, resulta que hay algunos productos muy comunes, ¿sí? Que nosotros nos vamos a estar encontrando bastante en cualquier tipo de problemas matemáticos que hay que estudiarlos y por eso el tema se llama productos notables. Bueno, pues aquellos, el famoso binomio al cuadrado, binomio al cubo, por ejemplo, diferencia de cuadrados, etcétera. Existen diversos productos notables. Entonces, si yo en ese punto de esa materia de precálculo yo ya conozco cómo realizar ese producto notable, la pregunta es, ¿por qué no sería capaz de realizar la acción contraria? ¿Y qué nombre llevaría entonces de realizar la acción contraria? Ujú. Entonces, dicha acción, que es totalmente análoga, totalmente contraria a desarrollar un producto notable, lo conocemos como factorización. Bueno, ¿por qué viene ese nombre de factorización? Pues resulta que ese producto, y que ya hablamos que es una operación fundamental del álgebra conocida como multiplicación, eh, se produce entre dos términos, pero es que esos términos reciben un nombre muy particular. A esos términos los vamos a conocer como factores. Entonces, de ahí viene el nombre del hecho de realizar o de realizar la acción de yo tener una expresión matemática y regresarla a como estaba antes en un producto. Bueno, para continuar con nuestra entrevista, nuestra segunda pregunta sería, ¿qué objetivo tiene la factorización y para qué sirve este objetivo? Ok, sí, muy bien. Entonces, ya una vez que conocemos, bueno, de primera mano, ¿por qué se llama factorización? Que es justamente lo que acabamos de explicar.
y también qué es lo que vamos a realizar. Entonces, ¿qué objetivo tiene y para qué sirve? Esto es una buena pregunta. Bueno, pues tiene el objetivo de descomponer en factores, ya sabemos entonces lo que es un factor, una expresión matemática. Esto pues obviamente nos ayuda a entender el proceso que sufrió esa expresión matemática justo antes de verla como nosotros la estamos viendo plasmada en papel o plasmada en la computadora, cómo estaba antes, es decir, si pudiéramos regresar casi casi prácticamente como al pasado, qué forma tenía esa expresión. Entonces, ese es un objetivo de la factorización y nos sirve pues precisamente, lo podríamos sintetizar entonces para escribir en forma de productos una expresión algebraica. Ese sería el para qué nos sirve la factorización. No sé si, bueno, yo creo que me extenderé más bien en las siguientes preguntas para no extenderme justamente aquí. ¿Cuál sería la siguiente? ¿Qué consejos da para saber factorizar? Ok. Yo creo que como en muchos temas de las matemáticas, un buen consejo sería primero entender los límites del tema, ¿sí? Es decir, no existen 1001 técnicas de factorización. Van a haber cierto número de técnicas de factorización, entonces yo voy a tratar de encajar o de embonar alguna técnica que yo pueda utilizar para ese problema en específico. Y para ello yo creo que te voy a compartir mi pantalla para Creo que sí. mostrarte. Sí, para mostrarte, no sé si ya ahorita se esté visualizando. Sí, ya se ve. Ok, entonces, bueno, aquí tengo algunos pequeños apuntes, también no son muy formales, pero son algunos de los apuntes que utilizo con algunos de mis alumnos. Y en la factorización tenemos diversas técnicas, ¿sí? La técnica más simple es la que nosotros inclusive hasta lo hacemos ya de forma inconsciente, ni siquiera estamos conscientes de que estamos factorizando, pero la llamamos como tal factor común, ¿sí? Es cuando despejamos o cuando extraemos un factor que se está repitiendo en la expresión matemática. Y bueno, lo conocemos precisamente, repito, como factor común. Aquí podemos ver claramente un ejemplo. Si yo tengo una expresión matemática en la cual identifico de forma muy evidente que la letra A se está repitiendo, pues no hay necesidad de repetir dicha operación 3 veces. Se factoriza y ahora sí tenemos nuestra expresión matemática de una forma, por así decirlo, más limpia. Esa sería la primera técnica de factorización. Recordemos, ahorita vamos a hacer un pequeño, muy ligero repaso de todas las técnicas para al final intentar o bien dar respuesta a la pregunta justamente que me haces, ¿vale? Sí, está bien. Entonces tenemos aquí la siguiente técnica que es la que conocemos como diferencia de cuadrados, también es una de las más populares, en la cual vamos a tener un término elevado al cuadrado menos, por eso el nombre, diferencia, recordemos diferencia significa una simple resta, y el otro término será diferente pero también elevado al cuadrado, ¿ok? Entonces aquí lo expresamos con una X y con una Y, pueden tener otra forma, como aquí los vemos en estos ejemplos, puede tener 9 sobre 16R, 9X, no sé, diferentes términos, pero a final de cuentas embona en la misma circunstancia. Entonces, esta diferencia de cuadrados, ¿cómo se factoriza? Se factoriza también relativamente sencillo, con un producto de binomios conjugados, ¿ok? Recibe un nombre hasta cierto punto un tanto extraño, un tanto raro, pero de nuevo, regresando a palabra por palabra, ¿qué significa cada palabra? Nos va a sonar bastante lógico. Un producto, bueno, es una multiplicación. Aquí claramente la vemos, ¿sí? De binomios, nosotros sabemos lo que es un binomio, entonces aquí tenemos un binomio y por acá otro binomio. Conjugados, ¿a qué se refiere esa palabra? Pues que yo voy a tener este binomio y que su binomio conjugado va a tener los mismos signos, excepto uno, el de en medio, va a cambiar por el signo contrario precisamente, y de ahí viene el nombre de conjugado. Entonces, esa sería una técnica, por ejemplo, tenemos otra técnica que es como la de trinomio cuadrado perfecto, ¿vale? Que nosotros, si realizáramos la acción contraria, lo conocemos como binomio al cuadrado, pero la acción de factorizar se le conoce formalmente como trinomio cuadrado perfecto. Entonces, es aquella en la cual
nosotros podemos encajar o embona todo tan perfecto, de modo que lo factorizamos como un binomio al cuadrado, justamente como los ejemplos que vemos aquí en pantalla, y no intento, digamos, extenderme un poco más porque esto se nos haría una clase súper eterna, pero estamos dando un ligero repaso de todas las técnicas de factorización. La siguiente sería trinomio factorizable. Entonces, cuando nuestra expresión matemática no encaja en un binomio al cuadrado, es decir, hasta de hecho el nombre lo dice, un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Como que todo está muy bien, los términos están perfectos. Cuando no es así, entonces tenemos el trinomio factorizable. Es igualito al de arriba, excepto que ahora yo no puedo expresarlo como un binomio al cuadrado, sino como un producto de binomios. Y bueno, también es una de las técnicas más comunes. Ya estaremos hablando justamente en la sesión de hoy un poquito más adelante de esto porque es bastante importante esta técnica. Ya casi terminamos, no se desesperen. En la siguiente técnica de factorización tenemos entonces suma y diferencia de cubos, ¿sí? Esta técnica es, yo creo que la más complicada, les sería sincero, en la cual tenemos una suma de dos términos que están elevados al cubo o bien una resta, no importa, el signo ya lo estaremos adaptando más adelante y tendríamos como resultado justamente lo que vemos aquí después de la flecha. Ya para finalizar entonces tenemos la técnica, pues la mayor técnica de todas, digamos que es la técnica de agrupación, en la cual es la más retadora, pero es la que más nos va a ayudar a poder llevar a cabo esta acción que conocemos como factorizar. Esta técnica de agrupación, entonces, consiste en yo visualizar mi expresión matemática y ver de qué forma puedo ordenarla, ¿ok? Entonces, aquí lo que estamos ordenando es, si yo noto que la X se repite, entonces los voy a agrupar en este binomio. Si yo veo que la letra Y se repite, lo agrupo de este lado, ¿vale? Entonces, ahora sí, a mí me resulta bastante evidente qué técnica de factorización tengo que utilizar. En este caso, pues si la X se repite, es factor común. Si la Y se repite, también es factor común. Ahora, si yo tengo esto, puedo volver a aplicar factor común. Ahora quien se repite es A menos B. Se está repitiendo en ambas multiplicaciones, entonces no es necesario multiplicarlo dos veces, sino que utilizamos dicha técnica de factorización. Y finalmente, pues nos queda esto, X menos Y por A menos B, una expresión mucho más satisfactoria, una expresión inclusive mucho más limpia de lo que teníamos inicialmente, ¿sí? Ahora, respondiendo ya por fin a la pregunta que justamente Nayeli me hace, ¿qué es lo que yo recomiendo? Pues lo que yo recomiendo es estas técnicas tenerlas bien presentes, ¿sí? No que ya me olvidé de esta técnica, pero sí me sé las otras, o de que me sé las primeras tres, pero las últimas dos se me dificultan, ¿no? Ese tipo de cuestiones. No, porque tenemos que ser conscientes que a veces nos vamos a topar con algún tipo de problemas, a veces con otro tipo de problemas, y todas las técnicas de factorización son importantes y tienen su relevancia. Entonces, si yo veo un problema, justamente a lo mejor como el que vemos aquí, el ejemplo 1, que es una fracción, una fracción, ¿qué es lo que tendría que hacer? Yo que recomendaría ir una por una técnica de factorización a ver cuál encaja. Entonces, ¿cuál era la primera? La primera era factor común. ¿Se puede aplicar factor común? Es lo que yo me voy a preguntar. Sí, sí se puede aplicar factor común. Entonces aquí veo que hay una X que se está repitiendo. La factorizamos. En el denominador lo mismo. Vemos como una X se repite. La factorizamos. Vale. Entonces ya tenemos esta expresión, justamente la que voy a subrayar, y vemos algo evidente, que está X entre X. Eso, pues evidentemente es un 1. Yo esa X la puedo eliminar. Bueno, entonces vamos dejando un poco más limpia nuestra expresión matemática. Y ahora tenemos, vamos en este paso, justamente tenemos esta fracción. Y lo siguiente es preguntarme, ¿puedo volver a aplicar factor común? Pues la respuesta es que no puedo volverlo a aplicar.
Entonces sigo a mi siguiente técnica. ¿Se puede aplicar diferencia de cuadrados? Pues no, tampoco, no tiene forma de eso. ¿Será un trinomio cuadrado perfecto? Aquí yo a lo mejor intentaría, le soy sincero, utilizar esa técnica de trinomio cuadrado perfecto, pero me voy a enterar que no es tan perfecto como a lo mejor puede parecer. Entonces no se va a poder factorizar en un binomio al cuadrado. ¿Cuál es mi siguiente técnica entonces? El trinomio factorizable. A ver, yo me preguntaría, ¿esto es un trinomio? Sí, sí es un trinomio, entonces por lo tanto se puede factorizar. Bueno, utilizo dicha técnica y obtengo esto que vemos aquí, que este trinomio, un paso anterior, es decir, al factorizar, obtenemos que es un producto, una multiplicación, perdón, entre estos dos binomios, ¿sí? X menos 2 por X más 3. Ahora, vamos a utilizar la misma técnica de factorización, que es trinomio factorizable, al denominador. La utilizamos y vemos que obtenemos este producto. Y con esto también como que se nos abre el mundo, ya podemos visualizar algo que estaba oculto entre nuestros ojos, que en el numerador teníamos un x menos 2 y en el denominador también un x menos 2. Nosotros dividimos eso y obviamente es un 1. Entonces, finalmente, ¿cómo nos queda el resultado? Resulta que aquella fracción que a lo mejor se veía un tanto retadora, un tanto complicada, y a lo mejor iba a ser muy tedioso multiplicarla y seguir todo un proceso matemático, pues no era más que x más 3 entre x menos 1. Pero esto fue gracias a quién? Pues gracias a precisamente al proceso de factorizar. Y aquí vimos un ejemplo bastante claro de cuáles serían algunos de los consejos al momento de resolver este tipo de problema. También yo creo que cabe el comentario que este tema es como un tema, ¿cómo decirlo? Un tema bastante que goza de poca popularidad entre los estudiantes, yo creo, ¿no? No sé, ¿tú qué consideres, Naye? Eh, al Sí, yo escuchar creo que todos, factorización. Sí, sí, yo dime. creo que todos al principio cuando estamos en la preparatoria, incluso en la secundaria, llegamos a pensar, ay, ¿cómo voy a hacer esto? O no visualizas o no tienes la manera de decir, se soluciona así, como que se te hace la cosa más complicada del mundo. Sí, no, sí, precisamente. Y yo inclusive recuerdo también cuando estaba de estudiante, el tema de factorización era como, híjole, va a ser el tema más difícil del examen, Sí, es el más complicado, pero es precisamente por eso, porque son muchas técnicas, hay que saberlas todas muy bien y después hay que tener esa suficiente práctica, eso es lo que lo hace yo creo muy retador, para poder visualizar qué técnica voy a utilizar. Entonces, yo diría, si a lo mejor ustedes que están viendo este video no tienen mucha práctica, bueno, pues vayan, así como ahorita resolvimos este ejemplo, una por una y razonando cada técnica por cada técnica. ¿Puedo utilizar factor común? Sí. ¿Puedo volverlo a utilizar? No. Así como fuimos justamente en este proceso que ustedes pudieron visualizar. Entonces, yo creo que ese sería el mayor consejo que podría dar al momento de realizar este tipo de ejemplos. sí, me parece muy, muy buen consejo. La práctica siempre hace que uno tenga mayor, ¿cómo decirlo?, experiencia para No, llegar sí, a hacerlos incluso más rápido. no, sí, exactamente. Y sí, como bien dices, la práctica lo es todo y sobre todo mayor dominio en el tema. Entonces, hasta uno mismo, yo creo que tú también lo has sentido, uno se siente bien seguro, así como que ya no hay ejemplo que sea un reto para ti de tanto que practicaste, uno gana mucha seguridad. Entonces, sí, claro que sí. Sí, ya de tanto verlos. Yo tenía cuando estaba en la preparatoria en álgebra, un Ajá. profesor que estaba muy emocionado con álgebra de Baldor. Entonces agarraba, bueno, hoy vamos a hacer todos estos capítulos y para la siguiente semana me entregan todos los ejercicios. Así, tal cual. Sí, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Y profesor, dígame, ¿cómo le ha ayudado la factorización en la resolución de problemas? Ok, yo creo que hablando en general, no va a haber nadie o bien nadie que se niegue a
¿cómo expresarlo? A ver, déjame pensar cómo expresarlo. Yo creo que si le preguntas a cualquier persona que haya utilizado matemáticas en su carrera profesional, eh, nadie podrá decir que no haya utilizado factorización en algún proceso, ¿sí? Entonces, yo creo que a todos nos ha ayudado bastante. Desde un inicio, vean, tan solo la primera técnica de factorización resulta imposible pensar resolver algún problema sin utilizar esta técnica, ¿sí? De factor común. Entonces, en general, pues yo creo que ayuda bastante a entender o a darle la vuelta a algunas expresiones matemáticas que a lo mejor de primera instancia no veo qué forma tienen, están todas deformes, están todas, ¿cómo decirlo? A lo mejor como el primer ejemplo, sería muy buen ejemplo, que no tienen ni pies ni cabeza, como que esto de arriba no lo puedo dividir entre esto, entonces como que no puedo trabajar con esa expresión matemática, pero al momento de factorizar, como justamente lo vimos aquí, había algunos términos que estaban de a gratis, ¿ok? Algunos términos estaban ahí multiplicando, pero de a gratis. Entonces, nosotros íbamos a trabajar de más por no factorizar, pero aquí afortunadamente, como sí factorizamos, vemos que era una fracción bastante simple. Otra cosa para lo que a lo mejor, y retomando alguna de las preguntas también que me hiciste de para qué sirve la factorización, no solamente nos ayuda a simplificar expresiones matemáticas, ¿ok? Yo creo que la factorización donde más brilla, ¿sí? Donde saca a relucir qué tan poderosa es esa herramienta matemática, es al momento de encontrar las raíces de un polinomio, ¿ok? Recordemos un polinomio, o recordemos inclusive en nuestras clases de geometría analítica, toda ecuación matemática se puede graficar. Y toda gráfica corresponde a una ecuación matemática. Eso estamos seguros. Ahora, los polinomios, al momento de graficarlos, recordemos que pues están ahí oscilando dependiendo de qué grado sea el polinomio. Puede ser de grado 1, el polinomio de grado 1 nadie lo llama así, todos lo llaman por su segundo nombre, que pues es la línea recta, es una línea recta, un polinomio de grado 1. Un polinomio de grado 2 tampoco casi nadie lo llama así. ¿Por qué? Porque es una ecuación cuadrática, las que conocemos, una simple parábola, ¿sí? Y así podríamos incrementar el grado del polinomio hasta un grado n, ¿ok? Entonces, algo muy característico de dichos polinomios y que a nosotros, como estudiantes de materias o de cursos matemáticos, nos va a interesar, es conocer la raíz del polinomio. ¿Qué significa esto? ¿Con esto a qué nos referimos? Bueno, nos referimos precisamente al valor específico que hace al polinomio 0, ¿ok? Y para ello yo creo que te voy a mostrar un ejemplo sencillo que tenía por aquí. Sí, está bien. Vamos a mostrar, yo creo que este que vemos aquí como de color magenta o de color rosa, que sería un polinomio de grado 3. Recordemos entonces de los polinomios, es fácil saber de qué grado es. Nada más vemos a qué potencia máxima está elevado y ese sería el grado del polinomio. Entonces, si es de grado 3, tiene 3 raíces. Si fuera de grado 2, tiene 2 raíces, etc. Ahora, aquí al momento de utilizar la técnica de factorización, yo de un polinomio que nada más veía prácticamente puras sumas, yo ya puedo ver que aquí hay un trinomio y acá hay un binomio el cual se están multiplicando. ¿Eso a mí entonces en qué me ayuda? Bueno, me ayuda bastante. Yo ya con eso encontré una raíz del polinomio. Bueno, no, creo que no lo había mencionado. La raíz del polinomio es el valor que hace 0 a la expresión, ¿ok? Si yo le atinara algún valor aquí de x, que todo el polinomio se vuelve 0. Eso es precisamente la raíz del polinomio. Entonces aquí ya utilizamos una técnica de factorización y encontramos este producto. Con este producto nosotros, ¿qué estamos diciendo? Pues estamos diciendo bastante, ¿eh? Porque vemos que el resultado es igual a 0, ¿ok? Inclusive aquí podría yo abrir un paréntesis para platicar. Si yo tengo esta expresión, nada más, y le quitamos el igual a 0, se conoce como expresión matemática. Si yo a la expresión matemática le agrego el símbolo de igualdad, entonces ya pasa a ser ecuación matemática, ¿ok? Entonces lo que tenemos aquí es una ecuación polinómica. Ahora,
Y ahora sí, retomando nuestro problema, tenemos este producto de un trinomio por un binomio. Y nos dice que el resultado es 0. ¿Cómo es eso posible? ¿Cuál es el único número que si yo lo multiplico, el resultado me lo vuelve 0? ¿Cuál sería? Pues simplemente otro 0, ¿ok? Sabemos que cualquier número, 1000, 2000, 20,000, lo que sea, si yo lo multiplico por 0, automáticamente yo lo anulo y lo vuelvo 0. Entonces, si nosotros interpretamos esto, aquí lo que tenemos, vemos que o esta cifra, este trinomio que tenemos aquí, o este binomio, uno de los dos es el que es 0 y ambos tenemos que probar eso. Entonces, justamente es lo que tenemos aquí abajo de color azul, en el cual decimos, bueno, a mí se me hace como que este binomio es el que es 0. Entonces lo igualamos a 0. X más 1 es igual a 0, despejamos y nos queda que X es igual a menos 1. ¿Qué acabo de encontrar ahí? Acabo de encontrar una de las raíces del polinomio. Si yo a X la vuelvo menos 1, inclusive ustedes que están visualizando este video, sería un buen momento a lo mejor para hacerlo ahí como un pequeño ejercicio, sustituyan menos 1 en este polinomio y evidentemente el resultado les tiene que salir 0, un rotundo 0. ¿Por qué? Porque ya encontraron un valor característico conocido como raíz. Lo siguiente entonces sería, bueno, ya probé con este, ahora hay que probar con el otro término. El otro término también lo pongo yo igualado a 0. Y con esto voy a encontrar otras dos raíces. Este tipo de problemas ya muchos estudiantes, alumnos y alumnas, estoy seguro que ya podrán resolverlo. Es una ecuación cuadrática, ya sea que utilicemos la fórmula general o bien la técnica de factorización y repetir el proceso de justamente lo que acabamos de describir aquí. Entonces, ya regresando para tratar de no, digamos, no confundir mucho con esto que acabamos de explicar, si yo tengo un polinomio de cualquier grado, puedo utilizar la técnica de factorización para encontrar las raíces de dicho polinomio. Y eso es, yo creo que lo más destacado o una de las cosas más destacables del proceso de factorización. ¿Ok? Entonces yo creo que sería eso, precisamente, Naye, ¿cómo ves? Muy bien, está súper bien explicado, profesor, muchísimas gracias. Ya para concluir, Sí, claro. Según usted, ¿cuál es la importancia de saber factorizar? Ok, pues precisamente yo creo que también esa pregunta es bastante interesante para concluir justamente lo que acabamos de ver. ¿Cuál es la importancia de saber factorizar? Es, ¿cómo podríamos sintetizarlo de alguna forma para recopilar todo lo que acabamos de hablar? Sería, pues para entender cómo es que estaba nuestra expresión matemática anteriormente, ¿ok? Y recordemos, el tema de factorización sería algo así como si yo tengo una especie de rompecabezas que a lo mejor no le encuentro forma, un puzzle, de alguna forma tratar de desarmarlo para ver cómo estaba inicialmente, si yo estoy ante una máquina y no sé cuál es, qué está fallando, cómo puedo arreglarla, pues generalmente se requiere no descomponerla, sino desarmarla, sería la palabra, ¿ok? Para regresar al origen de cómo estaba inicialmente. Lo mismo sucede en las matemáticas. En una expresión matemática, tratar de regresar al origen y ver cómo es que estaba en un inicio. Y eso me puede ayudar a resolver algún problema. Nada más ya como conclusión, recordemos que también en ingeniería, lo que platicamos mucho, toda ecuación matemática corresponde a un modelo físico, ¿ok? Algo debe significar en la vida real. Esas ecuaciones, ya sea que signifiquen un sistema electrónico, un sistema térmico, un sistema mecánico, un sistema dinámico, ¿ok? Entonces, dichas ecuaciones representan algo físico y el hecho de factorizar, pues me va a ayudar a resolver ese problema que nosotros estamos planteando con esas matemáticas. Profesor, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Muchas gracias, Naya, más bien a ti por considerarme y pues yo encantado aquí de estar contigo. Bueno,
Nos despedimos y Sí. hasta luego. Ok, nos vemos, hasta luego, que estés muy bien. Gracias.